Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor británico Edward Thomas dijo que el pasado es la única cosa muerta cuyo aroma es dulce. Podemos reconocer el paso del tiempo sobre nuestras ciudades y nuestros cuerpos. El deterioro, la ausencia, la vejez o la muerte son los heraldos negros del tiempo pasado. Solo en el presente se agolpan las evidencias de todo el tiempo fugado, pero las civilizaciones han procurado guardar registros. Los libros, los periódicos, las latas de celuloide de los films, las cintas magnéticas donde se grabaron música y voces, se guardan y se clasifican para mantener una memoria colectiva. Así se tiene a raya el olvido y se puede acceder, aún bajo la forma de la evocación. Hoy hablaremos aquí en La Otra Aventura del pasado y de las formas que tenemos para traerlo de vuelta, de regreso. Recurrimos a un lugar especial, a un lugar casi sagrado para los historiadores, la hemeroteca. Arthur Miller decía que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. El compendio de periódicos y revistas publicadas a lo largo de los siglos, reunidos y resguardados en bibliotecas especializadas, son, tal vez, la voz más clara que nos llega del pasado. La autoría simple y las diversas publicaciones, los anuncios, las fotografías y los hechos a los que dieron relevancia nos acercan a los vestigios de otras épocas. Añorar el pasado es correr tras el viento, pero buscar en él las señales de nuestro presente es empuñar una linterna que nos alumbra desde otro tiempo. Fue el escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe quien dijo alguna vez que nunca te das cuenta de cuánto de tu pasado está cosido en el forro de tu ropa. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La memoria ha convertido mi infancia en una zona turbia. He vuelto a la hemeroteca para saber si algunos de mis recuerdos son inventados o en verdad ocurrieron. Fui directo a los periódicos viejos, como estos que tengo atrás de mí. Antes había que arrastrar la pluma durante horas para traer un trozo de pasado. Ahora se puede pasar a la pantalla a través del teclado de una computadora. A quienes nos hechizan las hemerotecas, somos como ladrones capaces de vilezas grandes con tal de descubrir alguna noticia perdida en el polvo de los anaqueles. Me dicen que los tiempos han cambiado y que las ondas que se internan en el pasado se realizan por internet. Los periódicos han sido digitalizados. En mis tiempos uno se empolvaba y corría el riesgo de pescar la tuberculosis, unos hongos raros en el pulmón y otros males respiratorios con tal de encontrar un periódico desconocido en un fondo reservado. Las hemerotecas son prolongaciones interminables de una realidad que no conoce un final. Un hecho lleva a otro y luego a otro. Una vida desemboca en una trama de historias inasibles. Informo rápido. El jueves 16 de enero de 1964 a las 12:30 horas se inauguró el primer hexagonal de la Ciudad de México con el partido Necaxa contra Partizan de Yugoslavia. Así se llamaba, Yugoslavia. El Necaxa saltó a la cancha con 4 refuerzos. La alineación fue esta: Ataulfo, Sánchez, Fu Reynoso, Peña, Mayevsky, Jauregui, Romo y Evaristo, Del Águila, Echeverri, Ortiz y Peniche. El resultado del encuentro solo lo guardaré para mí. Cosas que nunca entraron a la casa de mi infancia. Fíjese usted, los casimires Savantram, elegancia y caída únicas. Los trajes Tempo de Menlova. Tempo es viril elegancia en la moda masculina, decía el anuncio. Un Girard Perregaux, el 73% de todos los certificados de observatorio certificaron a Girard Perregaux como el mejor cronómetro del mundo. El whisky BH. ¿Le parece raro que haya un buen whisky que cueste menos que los importados? Las llaves para encender el Dodge Coronet, el coche del momento. La bonanza asegurada de 1966, según la primera plana del Excelsior del 2 de enero. Comercio pujante, peso firme, $1,000 millones lo apoyan. La bonanza pasó de largo, no se detuvo en mi casa. Estuve cerca de algo, pero no sé bien de qué. Lo voy a averiguar. Insisto, las hemerotecas son como telescopios.
que miran a lugares que ya han muerto. El 1 de junio de 1962, mientras se jugaba la Copa Mundial de Fútbol en Chile, la portada del periódico Excelsior incluía las primeras líneas de una nota que el periodista Julio Scherer García escribió en Berlín. En su texto, Scherer García describía el muro levantado un año antes en aquella ciudad como un muestrario de colores fúnebres en el que todo es sombrío y hasta a veces tétrico. Scherer aseguraba que no había ningún llamado a lo bello a lo largo de los 32 kilómetros del muro que dividía a la República Democrática Alemana de la República Federal de Alemania. El muro de Berlín se instaló como una herida perpetua en la memoria de los alemanes. Los berlineses estuvieron obligados a no olvidar ni un solo día durante casi 3 décadas las atrocidades del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Arriba de la nota de Scherer, justo en el titular de la portada decía: Eichmann, exterminador de millones de judíos, fue ahorcado. La noticia era la siguiente: el ex coronel nazi Adolfo Eichmann fue ejecutado en la horca por el Estado de Israel por su participación en el exterminio de 6 millones de judíos europeos. El ex jerarca nazi ejecutó a parte de la nación judía en los 14 años de su historia moderna. Durante los días anteriores, la prensa internacional acudió para presenciar los interrogatorios al funcionario que se encargó de la deportación y el transporte de miles de judíos hacia los campos de concentración. Dentro de una cabina de cristal, Eichmann contestó con frialdad y relativa mesura a los cuestionamientos que le realizaron. Durante todo el juicio, Eichmann esquivó con la mirada al público y a las cámaras. Su comportamiento perturbó a la opinión pública, pues resultaba difícil creer que alguien acusado de crímenes de lesa humanidad pudiera mostrarse tranquilo en aquel escenario. La escritora alemana Hannah Arendt, quizás usted lo sabe, estuvo presente durante los interrogatorios a Eichmann. Su testimonio y análisis del juicio fue publicado a la postre en el libro que lleva por título Eichmann en Jerusalén. Allí Arendt cuenta que el funcionario nazi, en sus últimas horas, solicitó una botella de vino, bebió la mitad, se negó al ofrecimiento de leer la Biblia y pidió que no le taparan la cabeza con la caperuza negra al momento de ponerle en la horca. En el argumento de su libro, publicado antes como un reportaje de New Yorker, Arendt insistió que lo trágico del caso Eichmann no fue la obediencia del funcionario a las órdenes de sus superiores, sino su falta de oposición. Arendt dejó en su análisis del caso Eichmann una serie de reflexiones de largo aliento sobre las formas en que opera el totalitarismo. En aquella portada, Excelsior informaba a sus lectores que el presidente John F. Kennedy estaría de visita en la capital mexicana a finales de ese mes, que el gobierno soviético había anunciado un aumento en los precios de los alimentos nacionales y que 5 personas murieron por una fuerte lluvia en el cerro de Jocotitlán. 2 días después, la selección mexicana jugaría contra el combinado español allá en Chile y sería eliminado en la Copa del Mundo de Fútbol. Joaquín Peiró anotó aquel trágico gol. Las hemerotecas suelen ser máquinas del tiempo. En el libro Groucho y yo, el gran comediante, escritor Groucho Marx confesó que en el año de 1926 se sintió atraído por un pequeño negocio, algo insignificante que empezaba a ser conocido como el mercado de valores. Con su particular humor, Groucho cuenta que sus aventuras en el mundo de la especulación financiera comenzaron de forma satisfactoria. Dice Groucho: invertir en la bolsa constituyó una sorpresa agradable, pues descubrí que yo era un negociante muy astuto. Por lo menos así lo parecía, porque todo lo que compraba aumentaba de valor. No tenía asesor financiero. ¿Quién lo necesitaba? Podía cerrar los ojos y poner el dedo en cualquier punto del enorme tablero y la acción que acababas de comprar empezaba a subir. Nunca retiré los beneficios. Parecía absurdo vender una acción a 30 cuando sabías que durante un año su valor se duplicaría o triplicaría. Mi salario en The Coconuts, la gran película, era aproximadamente de $2,000 a la semana, pero esto resultaba una minucia en comparación con el dinero que teóricamente ganaba en Wall Street. Eso dice Groucho Marx. La caída inicial de la Bolsa de Valores de Estados Unidos ocurrió el jueves 24 de octubre de 1929.
En su edición del día siguiente, el titular del periódico Excelsior decía en sus 8 columnas: catástrofe financiera. En la nota que ocupaba las últimas 2 columnas del lado derecho del diario se contaba lo siguiente: el desastre hizo que millares de personas, ayer millonarias, hoy estén en la miseria. Escenas patéticas se vieron en Wall Street y los bolsistas estaban a punto de perder la razón. De acuerdo con lo reportado aquel día por el periódico Excelsior, las pérdidas económicas en la Bolsa de Valores de Nueva York oscilaron entre los 2.000 y los 3.000 millones de dólares de aquellos tiempos. El desastre neoyorquino tuvo repercusión inmediata en las bolsas de todos los mercados mundiales. En la crónica de aquel día se describen escenas de llanto y furia. Tratando de salvarse, los especuladores vendieron desesperadamente todas sus acciones. Todas las casas de bolsa avisaban lo siguiente: estamos absolutamente imposibilitados para hacer pronósticos o dar algún consejo. A pesar del brutal desplome financiero, hubo quienes se mantuvieron escépticos. Tal fue el caso de Charles E. Mitchell, presidente del First National City Bank, que tras salir de una reunión pactada en las 1 de la tarde del viernes 25 de octubre, declaró que no había ningún motivo por el cual preocuparse. Mientras esto ocurría en Nueva York, el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, se encontraba de gira por el estado de Indiana. En su trayecto aquel jueves 24, el tren en el que viajaba Hoover estuvo cerca de descarrilarse a unos kilómetros de New Albany, debido a un automóvil que fue colocado sobre las vías. Los primeros reportes indicaban que aquello había sido un intento de atentado contra el mandatario. Sin embargo, de acuerdo con las averiguaciones policiales que se hicieron más tarde, las autoridades estadounidenses declararon que fueron un par de sujetos de raza negra quienes colocaron el vehículo allí. Los culpables confesaron su intención era cobrar el seguro del automóvil. El tren retomó su camino 20 minutos después de haberse detenido. La gestión del republicano Hoover nunca pudo enderezar el rumbo tras el estallido financiero y en las elecciones de 1932 pagó las consecuencias perdiendo contra el demócrata Franklin Delano Roosevelt. En su texto de Cómo fui protagonista de las locuras de 1929, Groucho confiesa que actuó de forma codiciosa en cuanto a sus inversiones en la bolsa y que más tarde lo pagó muy caro. Dice Groucho, escúchelo usted: algunos de los que yo conocía perdieron millones. Yo fui más afortunado, únicamente perdí $240,000, o bien 120 semanas de trabajo o $2,000 cada una. Habría perdido más, pero este era todo el dinero que tenía. Eso dijo Groucho. Es difícil calcular el valor del dinero en aquellos años. De acuerdo con la información del Banco de México, el valor promedio del dólar en aquel año fue de 2.06 pesos, de pesos mexicanos. Para hacernos una vaga idea, la entrada al cine Odeón, al Teresa o al Venecia en la Ciudad de México tenía un precio de 50 centavos. Aquella noche se exhibió en prácticamente todas las salas del Valle de México la película The Singing Fool, protagonizada por Al Jolson. El cine sonoro comenzaba su camino. Junto con Mary Pickford, Charles Chaplin y Douglas Fairbanks, Jolson fue uno de los promotores del gobierno republicano de los bonos de libertad. Aquella promoción fue una de las causas de que el estadounidense promedio llegara a considerar un deber patriótico poner su dinero en el mercado financiero. A mediados de aquella década, alrededor de 3 millones de estadounidenses eran dueños de acciones, seducidos principalmente por la atracción magnética de enriquecerse de una manera tan sencilla. Yo tengo varios libros de Groucho Marx, pero he traído Hermanos Marx, Groucho y Chico Abogados, publicado por Tusquets, y este otro magnífico, Memorias de un amante sarnoso, Groucho Marx, publicado también por Tusquets. Lea usted a Groucho Marx. No solo va a pasar un momento muy agradable, sino que aprenderá historias como esta que acabo de contarle. El miércoles 18 de julio de 1928, el Cine Olimpia de la Ciudad de México presentaba una película más protagonizada por Lon Chaney, El hombre de las 1000 caras. La Metro-Goldwyn-Mayer ofrecía los antros del crimen. Prometía ser un éxito en taquillas, pero el ambiente en la ciudad no podía ser más tenso. Camionetas militares y retenes se esparcían por las principales avenidas. La incipiente paz que se formaba después de la revolución llevaba 7 años y parecía que el tránsito hacia un régimen civil había detenido de una vez por todas el derramamiento de sangre.
Con los tratados de Bucareli, los Estados Unidos reconocían al país como una democracia y daban por terminado, por lo menos, el papel del largo periodo de caudillos y revueltas. Eran las épocas de la cruzada por la educación de José Vasconcelos. Con la publicación El Maestro se difundían los clásicos universales y el analfabetismo retrocedía poco a poco. Obregón había sido electo por segunda vez como presidente. El optimismo reinaba en la clase gobernante. El día anterior, los diputados guanajuatenses ofrecían un banquete al presidente electo en el Parque La Bombilla. Un joven caricaturista, usted lo sabe muy bien, José de León Toral, se acercó a los diputados y les dibujó resaltando sus principales distintivos: narices, bigotes, ralos, chaquetas militares y sombreros desfilaron bajo su pluma. Era un ardid para acercarse al presidente electo. Lo dibujó también y cuando estuvo detrás suyo sacó un revólver y vació su barril contra la espalda de Álvaro Obregón. Nadie pudo detenerlo. Los periódicos llenaron sus planas con información detallada y condolencias. El Excelsior tituló la edición de aquel día: ¿Cómo se cometió el asesinato del presidente electo ayer? En la tercera página, un esquema realizado por la redacción reconstruyó el recorrido de León Toral. Testigos oculares refieren cómo fue cometido el asesinato. Las fotos de la mesa revuelta después del banquete y el asesinato ocupaban planas enteras y pequeños anuncios de moda anunciaban irónicamente que la vida seguía, que el tiempo no se detendría con el magnicidio. La cobertura de los medios del asesinato de Obregón no dejó espacio para casi nada más. Nada que ver con el asesinato de Zapata en 1919 y posteriormente el de Villa en 1923, que la prensa nacional casi celebró y a los cuales solo dedicó algunas planas. Aquel 18 de julio los diarios reflejaron el asombro y la tristeza de la clase gobernante que por primera vez en años se sentía a salvo de su propia violencia. Hemos traído aquí a esta sección el inicio del libro que mejor refleja aquellos años, usted lo sabe, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, una de las prosas más extraordinarias del México de aquellos años, que dura hasta nuestros días. Yo tengo aquí la edición que circula ya, es una coedición del Fondo de Cultura Económica y del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana. Si puede usted leer a Martín Luis Guzmán, no deje de hacerlo. Escuche. El Cadillac del general Ignacio Aguirre cruzó los rieles de la calzada de Chapultepec y, haciendo un esguince, vino a parar junto a la acera a corta distancia del apeadero Insurgentes. Saltó de su sitio para abrir la portezuela el ayudante del chofer. Se movieron con el cristal, en reflejos pavonados, trozos del luminoso paisaje urbano de aquellas primeras horas de la tarde. Perfiles de casas, árboles de la avenida, azul del cielo cubierto a trechos por cúmulos blancos y grandes. Y así transcurrieron varios minutos. En el interior del coche seguían conversando con la animación característica de los jóvenes políticos de México, el general Ignacio Aguirre, ministro de la guerra, y su amigo inseparable, insustituible, íntimo, el diputado Ashkaná. Aguirre hablaba envolviendo sus frases en el levísimo tono de despego que distingue al punto en México a los hombres públicos de significación propia. Ashkaná, al revés. Dejaba que las palabras fluyeran, esbozaba teorías, entraba en generalizaciones y todo lo subrayaba con actitudes que a un tiempo lo subordinaban y sobreponían a su interlocutor, que le quitaban importancia de protagonista y se la daba de consejero. A la mesa de novedades han llegado 3 libros que aún huelen a tinta fresca. El primero de ellos, publicado por la editorial Debate. Mire usted, El hombre sin rostro, Masha Gessen. El sorprendente ascenso de Vladimir Putin. Escuche usted, desde su llegada al poder en 1999, Vladimir Putin se ha hecho con el control de los medios de comunicación. Sus rivales políticos han acabado encarcelados, exiliados o muertos. Y el frágil sistema electoral ruso apenas se sostiene. Un libro para ayer. Crítica nos ha enviado este magnífico libro disfrutable de Ernst H. Gombrich. Breve historia ilustrada del mundo, asuntos, tramas, pasado de la historia universal. No se lo pierda, es un libro que debe estar en una de las mesas de su casa. Y la editorial Cal y Arena ha publicado otro libro también,
de coyuntura urgente y que debe usted consultar y leer. De José Goldenberg, La democracia en tinieblas. Este es, digamos, el tercer libro de lo que yo llamaría una trilogía reciente que ha escrito José Goldenberg. Uno es En defensa de la democracia, otro es Autoritarismo o democracia y este es La democracia en tinieblas. Es una plataforma de resistencia crítica, analítica e inteligente para entender los primeros 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cal y Arena, José Goldenberg, La democracia en tinieblas. De la mesa de novedades. El viejo Sánchez cruzó el campo con el balón controlado, vio a Nicho Mejía libre por la banda izquierda y le cedió el balón con fuerza. Nicho oteó el área rival y encontró al Trompito Carreño levantando la mano y haciéndose espacio entre los defensores franceses. Entre los 3 centrales, el Trompo encontró el balón que le envió Mejía a media altura. Tuvo tiempo de controlarlo con el muslo, dar medio paso atrás con el pie derecho y soltar una patada potente que mandó el balón al fondo de las redes. Era el año de 1930 y los más de 4,000 asistentes al Estadio de los Pocitos en Montevideo, Uruguay, presenciaron al minuto 70 del partido el primer gol mexicano y el cuarto en la historia de las Copas Mundiales. México caía 3-1 contra Francia en el partido inaugural de la Copa. Minutos más tarde, Francia anotaría el cuarto para sellar la victoria. La escuadra mexicana, conformada casi en su totalidad por jugadores del Necaxa y el Atlante, jugó aquel partido con camiseta guinda y calcetas y calzoncillos negros. También aportaron jugadores el Club América como el capitán Francisco Garza Record y el equipo del Ejército Mexicano, el Club Deportivo Marte, donde jugaba el más habilidoso de la escuadra mexicana, el delantero Hilario Moco López. Los mexicanos habían viajado 2 meses en barco para llegar a tierras uruguayas. Los siguientes encuentros no tuvieron mejor rumbo que el primero. Cayeron contra Chile 3-0 y perdieron 6-3 con Argentina, quien sería el subcampeón de la Copa. Manuel Chaquetas Rosas y Roberto Gallón anotaron los goles para México en ese partido. Sigamos en la hemeroteca. El 21 de noviembre de 1936, en la página 13 del diario Excelsior, una pequeña nota da cuenta del fusilamiento del joven José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera y fundador del grupo aristócrata de la Falange Española. En la nota se menciona que un tribunal popular sentenció a muerte a Primo de Rivera por su participación en las revueltas en contra del gobierno republicano. En otra de las páginas del diario de aquel día se menciona en el encabezado lo siguiente: hablan de una gran revuelta en España. El país está incomunicado. Debajo del titular puede leerse: después de transmitirse los rumores acerca de una revolución en Cartagena y de graves acontecimientos en Cuenca, se interrumpió la comunicación telefónica que los periodistas sostenían con los corresponsales de Barcelona. En otro encabezado puede leerse: Inglaterra no permitirá que Franco ponga obstrucciones a sus nuevos mercados. En la información, debajo de aquel titular se menciona que la Marina británica había estado proporcionando armas al gobierno republicano. José Antonio tenía entonces 33 años de edad. Durante los 6 años que llevaba la nueva república, el joven soñó y conspiró con la idea de restablecer el mismo tipo de gobierno que presidió su padre. La nota destaca el carácter de Primo de Rivera y recuerda algunos episodios donde el joven mostró sus convicciones frente a las autoridades republicanas. De acuerdo con el relato de Javier Cercas en su novela Soldados de Salamina, a José Antonio Primo de Rivera le gustaba citar una frase del historiador Oswald Spengler. Decía así: a la última hora siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. Dice Cercas que los jóvenes falangistas sentían que ellos eran ese pelotón de soldados que por la fuerza salvarían a España de la catástrofe. Yo tengo aquí Los Soldados de Salamina, publicado por Tusquets, una gran novela, no se la pierda. Y este otro libro de Cercas, que a mí es uno de los que más me gusta, un libro extraordinario, Anatomía de un instante.
publicado por Literatura Ondadori. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta: el pasado es un prólogo. William Shakespeare. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.